Buenas gente de YouTube, espero que se le estén pasando de maravilla en este día, tarde, noche o madrugada, dependiendo de cuándo es que mi internet le dé por sus huevos subir el video que van a ver a continuación. El día de hoy les traigo la sexta parte de su saga favorita, esta vez con mi suculenta voz de pelotudo, porque eso es lo que soy desgraciadamente, no hay otra explicación. Pero habrá una mecánica especial porque, como saben, las historias de terror se han estado contando con el formato Loquendo, al igual que las curiosidades y el resto de... pues ya se saben lo que tratamos aquí. En esta ocasión solo las partes que son comentadas por su servidor, es decir, por mi persona, van a ser con mi voz. El resto de personajes obviamente lo voy a mantener a Loquendo. ¿Por qué tomo esta medida? En primer lugar porque me sería muy complicado grabar todas las curiosidades a mí, ya que a veces o no tengo tiempo o, como pueden escuchar, los niños de afuera de la primaria están haciendo su escándalo. Me dan ganas de gritarles que por eso se van a divorciar sus papás en un futuro, pero ni modo. Y la segunda razón es porque para contar historias de terror se requiere de algo muy específico, y eso es tener ese feeling de terror, esa capacidad narrativa muy específica, cosa que, como pueden ver, yo no tengo pero ni de chiste, amigo. Si acaso solo tengo capacidad narrativa para contar cuentos de 2 palabras. Hola y adiós. Que ni siquiera es un cuento. ¿Por qué estoy tan pendejo? O sea, neta, pregunta seria. Y ya sin nada más que decir, espero que se la pasen bastante bien. Desgraciadamente, y como pueden ver, esta parte va a ser la única de las pares, por así decirlo, que no va a contar con un invitado especial. A menos de que alguno de mis amigos acepte de último minuto aparecer en este video, cosa que lo dudo bastante. Y ahora sí, podemos empezar con este video. Durante la campaña previa al lanzamiento de Doom Eternal y también de Animal Crossing New Leaf, se pudo apreciar un dato curioso, ya que ambos juegos estaban programados para salir durante la misma fecha de lanzamiento, cosa que se vio aún más apoyada al compartirse por medio de cuentas oficiales pósters de Doom New Leaf y Animal Crossing Eternal o algo así, pero lo que nos trae acá es que tras eso, se dio el nacimiento de uno de los ships más raramente épicos de la comunidad de videojuegos jamás inventado, el cual fue el del Dungui por Canelita, una de las personajes del juego. Sin mencionar todo lo que salió en base a ellos, como canciones, fanarts, incluyendo esa enorme cantidad de pinche port. En el juego de Cyberpunk 2077, en algunas partes del juego, podrás encontrarte con un NPC que representa al mismísimo Hideo Kojima, aunque es muy curioso que esto se dé, más allá de ser una parodia, como era lo esperado, es más una referencia, pues este NPC habla de sus futuros nuevos proyectos en Japón. Pero mejor ni hablemos de los bugs de lanzamiento, mis estimados, esas cosas merecen ser olvidadas. Final Fantasy VII Remake es uno de los juegos que más polémica tuvo en su lanzamiento, sobre todo por lo que fue el final del juego, algo que considero inconcluso pero que tiene un bonito detalle, ya que en esta versión de la entrega favorita de los fans, Aeris no muere como en su contraparte original, lo que puede dar indicios de que quizás se mantenga viva en lo que vendría siendo la adaptación del segundo tercio del juego, pero viendo lo que pasó con la readaptación del Crisis Core, bueno. The Last of Us Parte 2 introdujo una de las mecánicas más originales del juego, el cual fue la capacidad de tocar la guitarra por medio del control de la PS4. No saben la cantidad de covers que han salido gracias a esta misma función, pero yo no puedo morir en paz sin escuchar al valiente que intente esto. Con la salida de Resident Evil 3 Remake, surgió bastante polémica por 2 razones, que fueron más que evidentes que harían enojar a los fans de sobremanera, entre ellas, que se repitió la historia. Dejen que Germán Garmendia se los explique. Exacto, en el juego Nemesis es un monstruo que mata a todos despiadadamente, ¿cierto? Por su pollo, haremos que Nemesis pase de ser el monstruo más temido al monstruo más maricón de toda la historia. Stars. Crash Bandicoot 4 tiene el nivel con más fruta suelta de la franquicia, el nivel más difícil, las mecánicas de juego más complicadas. Puta que se esforzaron porque esta wea sea imposible. Todavía no pasó de la quinta dimensión con un coño de la madre fruta. Super Mario 3D All Stars.
Es el juego, mejor dicho, recopilatorio peor recibido de la franquicia del plomero de overol azul, ya que no agregan una sola función o mejora extra a los juegos originales que estás tratando de vender, sino que también hicieron la mayor mamada que se les pudo haber ocurrido: vender juegos emulados. Y es por esas razones que yo no tengo una Switch. Eso, y que está bien pinche cara, no mames. En el remake de Resident Evil 2, tras una actualización de rendimiento, se agrega un pequeño gesto para aumentar las expectativas por el siguiente remake de la franquicia, la cual es una simple nota: me cae que los de Capcom no les importa Resident Evil, no me hagan pensar en el Blade que salió en esta serie chota. ¡Oye, esa mamá! En el DLC de Cuphead, con la adición de Miss Chalice al roster de personajes, se hizo una reducción de dificultad considerable. Esto debido al doble salto que posee este personaje, los dos nuevos tipos de disparo, además es una waifu. Ya tienes tu combo perfecto para darles cuello a todos los jefes con una buena cumbia de fondo. Con la salida de la reciente demo de Resident Evil 4 Remake, existe una dificultad secreta que te permitirá enfrentar a un Super Salvador, la cual es conocida como la Mad Chainsaw Man, únicamente disponible por probabilidad, ya sea abriendo y cerrando la demo, o que tengas la suerte de que Jesús bendiga tu juego para que te aparezca el modo en un par de intentos. En el Plantas contra Zombies, existen una serie de códigos que permiten hacer que los zombies bailen, que tengan bigote, lentes futuristas, entre otras cosas, aunque estos únicamente son accesibles tras ir avanzando en el juego. No sé exactamente en qué nivel se desbloquean cada código, pero cuando tenga una nota más detallada, actualizar este punto con un comentario. Tengo una curiosidad que comentar de Hollow Knight, pues todos los que apoyaron el juego mediante su campaña de recaudación, de alguna u otra forma tienen una aparición en el juego, principalmente en una habitación semi-oculta en el Claro de Sueños, si es que así se llamaba, en el que son representados como distintos personajes insectos que son imposibles de derrotar si intentas enfrentarlos. En el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 hay una forma de desbloquear a la Kaioshin del tiempo tras finalizar la aventura, y luego de esperar algunos días se habilitará el torneo que te da la opción para poder obtenerla. Únicamente deberás de completarlo 2 veces y obtendrás el acceso a utilizar este personaje en todas las modalidades del juego, salvo la historia por motivos que son increíblemente obvios. Así que ya sabes, ¿quieres una forma de pedir un apoyo extra en el juego? Solo sube a nivel 99 y trata de ganar esa madre, porque en serio está difícil. El juego de Witcher 2, exclusivo de PC y Xbox 360, no pudo ver su salida en la PlayStation 3 por la falta de potencia de la consola, incluyendo también su arquitectura conflictiva a la hora de programar, hicieron que el juego no pudiera estar disponible para esta plataforma. ¡Eres un fraude, hombre araña! Durante la salida de Sonic y Knuckles con la tecnología Locom, el cual habilitaba la función de jugar con Knuckles en Sonic 2, así como habilitar el Sonic 3 y Knuckles, se originó uno de los mejores memes en mi opinión. Si se preguntan cuál es, ahí hablamos cuando salga el próximo God of War y Knuckles. Me sigue pareciendo curioso que la canción con más notas de toda la saga de Guitar Hero, Stroke de Fire and Flames, con más de 1400 notas en la máxima dificultad, imagínate si existiera una dificultad adicional, no me muero bro. Mencionen los memes más populares relacionados a canciones que hayan tenido aparición en los videojuegos, por favor. Empiezo yo. Making a mother of all omelets, dear Jack. Can't spread over every egg. Why won't you die? You can't hurt me, Jack. Never.
la última curiosidad, y que es más bien una regla del internet ya para este punto, cualquier videojuego existente, ya tiene como mínimo 15 dibujos porno, y más de 20 creepypastas genéricas. ¿No me crees? Ahora trata de buscar una creepypasta de tu videojuego favorito, y vuelve luego de un rato, para decirme cuántas te encontraste por YouTube únicamente. Se rumorea que Uxie, Nespitia Self, son una representación de la Trifuerza en el mundo Pokémon, así como que el propio Arceus es una representación de las diosas creadoras de la Trifuerza, cosa que no está confirmada. Existía el rumor de que Capcom desarrollaba en secreto un action RPG que sería protagonizado por Vega, personaje de Street Fighter, cosa que es un rumor que realmente no tiene un fundamento y podemos casi que confirmar que es falso. Se cree que Muna, Pokémon de la cuarta generación, fue planeada para aparecer en la primera generación, como ya se dijo en vídeos anteriores. Esto sí es posible, ya que el Misigno es una forma de rellenar los espacios vacíos de Pokémon para no llenar la memoria del juego, lo que da una probabilidad, aunque sea muy baja, pero puede que este sea un rumor verídico. Conozco un bug que puede ayudarlos a todos quienes quieran intentar una speedrun, el tan famoso Digman Glitch. Únicamente necesitas la escopeta Striker, entrar al inventario y tan rápido como la equipas, salir del inventario y apuntar para después salir en el frame en el que apenas empieza a apuntar. Cuando salgas del inventario, notarás que ahora puedes moverte al doble de la velocidad normal. El glitch no es acumulativo y se pierde tras cambiar de arma, así que se debe utilizar en partes muy puntuales del juego. Tenemos un misterio que debemos de tomar con pinzas, un misterio que sinceramente no debe tomarse a la ligera, y estos son los juegos de terror basados en historias reales. Hay muchos juegos de terror que toman elementos de la realidad, lo que los hace preocupantemente aterradores, puesto que influye demasiado en la percepción de los jugadores en su experiencia. Las locaciones abandonadas reales como en Treasure Island, los hospitales psiquiátricos que se tomaron como inspiración para Outlast, entre muchos ejemplos más que son sinceramente algo que dará mucho que pensar esta noche antes de ir a dormir. Es mi turno de llevarlos a su primer relato de horror absoluto. No aceptaré a ninguna persona que muestre signos de terror y miedo durante la escritura de esta historia. Esta es la historia de Mutilate Gay. Esas cosas que le sucedieron al amigo de un amigo, y siendo el último quien me lo contó. No hay que subestimarle, sin embargo, tal como no lo hemos hecho con la primera historia de este estilo que nos contaron. Los hechos se ubican hacia alrededor de un año, aquí en Argentina. Julián, como me ha pedido mi amigo que le apodase para este relato, era el típico adolescente que se pasaba casi todo el tiempo fuera del colegio durmiendo, o en la PC. Uno de sus varios entretenimientos durante lo último era un juego llamado Mutilate Gay, de Orava. Es un sandbox en el que eliges cómo, con qué y a cuántos muñecos asesinar, pudiendo desplegar en esto tu creatividad. Las gráficas no son una maravilla, pero yo, personalmente, le encuentro bastante entretenido, como sea. Este juego solo está disponible en una de esas páginas en las que los cookies que dejan en el historial pueden ser un tanto dañinos. Fue esta la razón por la que su hermano mayor bloqueó el acceso al sitio. Esto generó una discusión entre ellos, por obviedad, y terminó en el deseo de Julián a su hermano: ojalá te mueras. Entonces, ya harto del problema, se instaló en la computadora y buscó alguna forma de jugar. En las primeras páginas no encontró algún otro acceso. Es más, tampoco lo hizo en las siguientes 30. Sí, tal era su determinación. En un momento, fue al baño a atender sus necesidades y, al volver, notó que alguien había accedido a una de las páginas de búsqueda, la última. Solo aparecía un único link, con el título de Mutilate Gay.
Julián había oído que existía una versión hackeada del juego, aunque no la había encontrado hasta ahora. Curioso a más no poder, entró. Se abrió una nueva pestaña, la cual era totalmente blanca. En medio de la página, un recuadro en el que se situaba el juego. Al cargar, este era igual al que conocía, con la pequeña excepción de que el muñeco, que normalmente sitúa uno mismo, ya estaba en su lugar. El fondo de la página había sido ahora cubierto completamente por escrituras en código binario, pero esto no le importó. Siguió jugando, concentrándose en mutilar al muñeco. Le golpeaba contra las paredes, le estiraba, le cortaba. Habiendo terminado con el primer muñeco, las destrozadas partes desaparecieron para dar lugar a una nueva víctima, que esta vez tenía en el rostro una cara que parecía ser un emoticón. Arriba de este, estaba un texto escrito en perfecto español. Ya has terminado con ese. Prueba con este otro. Resultaba muy extraño. Él bien sabía que el juego, tanto en su versión originada como en el hack, estaba en inglés. Permaneció observando la pantalla por unos momentos, pensando en quién podría haber hecho aquella versión. Fue interrumpido cuando el texto cambió. ¿Qué sucede? ¿Te has hartado del festín de sangre? Bien, entonces, imagina que el muñeco se acostó con tu madre y tu esposa, a la vez. Tal parecía que el juego había sido hecho en broma, y le provocaba a seguir. Decidió hacer lo que el juego pedía, y usó un mazo para destrozar al muñeco. Nuevamente lo mismo. Los restos del muñeco, en este caso, casi inexistentes, desaparecen para dar lugar a otro más, con un rostro que ahora asemejaba a uno humano. Nuevamente aquel texto de ya has terminado con ese. Prueba con este otro. Empezó, sin esperar a que lo pidiese el juego, a torturar al nuevo juguete. Pero al comenzar, apenas recibió el primer golpe, este gritó de dolor. Claro está, este era un grito poco realista, como de un juego viejo. De todas formas, tenía el volumen alto y se asustó bastante. Se quedó observando el juego unos minutos. La expresión del muñeco pasaba de su inicial alegría al dolor, y entonces apareció otro texto. ¿Qué sucede? ¿Es solo un muñeco, o no? Acaba con su vida. Esto ya parecía una orden, y Julián se encontraba profundamente aterrado. Sin embargo, obedeció por alguna razón. A pesar de los gritos y su rostro, era solo un muñeco. No había razón por la que alarmarse. Y así siguió. A cada muñeco terminado le seguía otro con rasgos cada vez más realistas, y el juego le incitaba a seguir. En un momento, dio un salto directo. Al terminar con un muñeco, en lugar de aparecer otro, apareció un humano en miniatura. El juego, sin diferir, le ordenó matar a esa persona. Cerró la pestaña, no lo soportaba más. Sin embargo, esta por sí sola se volvió a abrir, exactamente igual a como estaba antes de cerrarla. Solo había cambiado el texto por, ¿ahora te acobardas? No, tienes trabajo que hacer, solo es un tipo más en la multitud, alguien que nadie extrañaría. Hazlo, ya. A partir de allí, ya él no controlaba nada. El cursor se acercó al sujeto por sí solo, y este huía de él. Llegó hasta la pared, que le cerró el paso. Fue capturado por el cursor, el cual tiró de los intestinos de este, sacándolos de su cuerpo, y usó estos para ahorcarlo. No se dio cuenta cuando el código binario del fondo había cambiado sus ceros y unos por una enorme cantidad de números 6, repetidos miles y miles de veces en un color rojo sangre, brillante. Al morir el hombre en pantalla, el cuerpo quedó ahí, a diferencia de lo usual. Sin embargo, el otro apareció de inmediato. Era este un rubio de ojos verdes. El texto mátalo. Apareció, y el cursor hundió los ojos del sujeto tan profundamente en su cráneo, que salieron disparados por el lado opuesto. El cadáver también se mantuvo allí, y llegó uno más. Y así seguía el juego, mostrando cada vez muertes más brutales y tan realistas, que se podría asegurar que eran grabadas en la realidad, y posteriormente introducidas en el juego. Eso duró alrededor de unos 20 minutos, hasta que retomó en control del cursor. Apareció en pantalla un sujeto más, como siempre, pero este tenía la apariencia exacta de tu hermano. Casi se desmaya por el terror. Apareció el texto. ¿No deseaste acaso que se muriera? Es tu oportunidad perfecta. Me has ayudado ya bastante, te debo algo, es mi regalo. Vamos, aprovecha.
No te arrepentirás. En ese justo momento, su madre entró a la habitación. Era hora de cenar. Tras mirarla a ella, volvió la vista a la pantalla. Todo había vuelto a donde estaba. Nuevamente en la página de búsqueda de Google en la que había estado antes de irse al baño. Abrazó a su madre, muerto de miedo, y le contó la historia que acababa de vivir. Le preguntó si habían escuchado acaso aquellos gritos tan fuertes, y ella respondió, ¿qué gritos? Hasta ahora, la casa ha estado en silencio total. La cena transcurrió con mayor tranquilidad a la usual. Julián no estaba, en lo más mínimo, con ánimos de discutir cualquier cosa a alguien. Terminada la comida, rogó a su hermano que le acompañara con él a la PC, para demostrarle la verdad de su historia. Al convencerle, entró en el historial. No existía menor rastro de que hubiese entrado a tal página. Decepcionado, cerró el navegador, solo para darse cuenta de que todos los iconos del escritorio habían cambiado su título por un dígito. Estaban ordenados de forma que se leía una frase. No hoy, no mañana. Pero un día tendrás que volver a usar la PC, Julián. Desde entonces, nunca, en ninguna circunstancia, se volvió a acercar así solo a una computadora. Es por eso que le pidió a mi amigo que le encontrara a alguien que pudiese contar a los demás su historia. En cuanto al cambio de nombre, lo hizo para que, fuera lo que fuere que le hubiese hecho presenciar eso, no reconociera el suceso y dejara a quien lo publicase hacerlo sin modificación alguna. Pero quién sabe, digo yo. Si fue capaz de mostrarle a su hermano y pedirle que le mate, no creo que un simple cambio de nombre le ayude en lo más mínimo. No huyan ahora, si es posible, no respiren, esa es de esas historias que es mejor no perderse por la calidad que rebosa. Aquí tienen la leyenda del videojuego perfecto. Oí rumores sobre una consola de videojuegos, lanzada a principios de los años 90, que decía tener los mejores juegos que te pudieras imaginar. Tenía una gran semejanza con el Super Nintendo, excepto que no tenía ninguna ranura de cartuchos, ningún botón de reinicio, y solo un puerto para el control. Fue lanzada al mercado una cantidad extremadamente baja. Es posible que menos de 100 estuvieran disponibles. Hablé con mucha gente que decía que habían jugado con la consola, todas ellas solo me hablaban sobre un videojuego que la consola traía. La consola tenía otros juegos, pero este era, dicen, el videojuego perfecto. El videojuego tenía gráficos y sonidos realistas, incluso para los estándares de hoy, un suministro interminable de contenido nuevo y divertido, y el único control era todo lo que era necesario. Los NPCs en el juego eran lo suficientemente inteligentes que parecían ser jugadores reales. Fue literalmente un juego que nadie quería dejar de jugar. Las personas que entrevisté comentaron también anécdotas extrañas, contaban que sus padres los regañaban fuertemente después de jugar el juego unos cuantos días y luego tiraban la consola a la basura. Estaba intrigado por lo que sabía hasta ahora, así que fui a buscar a más personas que recordaban esta reliquia de la historia de los videojuegos. Busqué en todos lados y de todas las formas posibles y después de un mes de minuciosa investigación, encontré a 2 personas más. Para ellos era más difícil recordar los detalles de la consola, pero yo era capaz de hacerlas recordar cuando les contaba lo que ya sabía de la consola de entrevistas anteriores a otros individuos. Pude ver sus ojos brillando mientras recordaban al videojuego perfecto. Cuando terminé de hablarles sobre ese videojuego, ambos dijeron, eso no es todo lo que el videojuego podía hacer. Ambos dijeron que era capaz de ocasionar una interferencia completa. Les pregunté qué significaba eso exactamente. Me contaron que al parecer, después de unos días, el juego comenzó a tener un efecto fisiológico sobre ellos. Era como si las acciones hechas en el juego estuvieran afectando de manera directa a la persona que jugaba al juego. Las personas que jugaban a ese juego no necesitaban comer o beber mientras ellos hicieran esas acciones dentro del juego con elementos encontrados en él. Sin embargo, después de un par de días, la persona que me contaba esto había continuado por una semana, las personas comenzaban a sentir el daño que se le había hecho a su personaje dentro del juego. El dolor era pequeño al principio y se empezaba a intensificar con el tiempo. Y el cansancio de la acción constante estaba comenzando a mostrarse en ellos. El juego seguía siendo perfecto. Era mejor que cualquiera que puedas imaginar, pero me estaba agotando físicamente y no podían desprenderse de él, dijo uno de ellos. Casi había terminado con un nivel, y estaba peleando contra un jefe que usaba un látigo. Recuerdo que él me había matado de un latigazo.
Tuve que empezar el nivel de nuevo, pero recuerdo el intenso dolor como si me hubieran dado un fuerte latigazo en mi brazo. Luego desabotoné la manga de mi camisa, y pude ver una cicatriz en mi brazo. Dijo uno de los entrevistados. Ambos dijeron que después de unos días sus padres los arrastraron por la fuerza de la consola y los llevaron a la sala de emergencias. La consola había desaparecido cuando regresaron a casa, fueron desechadas, como todas las demás, supongo. No pude volver a encontrar a otras personas que supieran de lo que estaba hablando. Los rumores se habían detenido allí, y me quedé con un conocimiento incompleto sobre dónde podía encontrar una de estas consolas. Sin embargo, sentí un sentimiento de temor en el fondo de mi mente y pensé que era necesario examinar los archivos periodísticos de esos años en los que supuestamente existió la consola. Intenté buscar en la base de datos de la biblioteca artículos con la palabra consola pirata y lo que encontré fue impactante. Había un artículo que hablaba sobre 15 incidentes separados de personas encontradas muertas en sus hogares, sentadas frente a sus televisores con una consola de aspecto pirata conectada a ella. Los cuerpos estaban completamente destrozados, incluso las autopsias revelaron que a algunas personas les faltaban órganos. En el artículo se comenta que las televisiones solo estaban mostrando estática, y después de varios intentos no lograron conseguir que la consola encendiera. La policía trató de ponerse en contacto con el fabricante de la consola, después de revisar el manual y ver las pegatinas que tenía la consola en la parte inferior. Finalmente pudieron encontrar la dirección, rápidamente se dirigieron hacia allí, todos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que la dirección les llevaba a un terreno donde había un almacén que había sido demolido